¿Puedes compartir otra vez, por favor? Sí, señor. Bien, entonces en este momento vamos a trabajar en las dudas, inquietudes. Buenos días a todos. Le quiero comentar lo siguiente, Estefanía. Si quiere, suba un poquito, por favor, en su Eclipse, en esa misma clase. Ok. Cuando nosotros usamos herencia, lo que hacemos es aprovechar el código que tiene una clase para no sobreescribirlo. De esa manera ahorramos escritura de código y simplemente utilizamos lo que tiene otra clase como principal. Solo que en este caso esa clase la llamamos clase padre. Y para poder usar la herencia de la clase padre, lo primero que hacemos nosotros es utilizar la palabra extends, que nos indica a nosotros que la clase, en este caso cuenta ahorros, va a heredar de la clase banco, que es la clase que contiene el código que nosotros no vamos a volver a escribir, sino que vamos a utilizar. Pero para poder utilizar ese código, nosotros necesitamos utilizar unas palabritas especiales si vamos a utilizar métodos. En ese orden de ideas, esa palabrita es la palabra super. Entonces, al colocar la palabra super, nosotros vamos a utilizar los métodos de la clase padre. ¿Eso qué indica? Que en este orden de ideas, para el ejemplo del constructor, al colocar solo super, así como lo ven en el recuadro, estamos indicando al computador que vamos a utilizar el método constructor de la clase banco. ¿Y cómo utilizamos los otros métodos? Utilizamos los otros métodos también haciendo uso de la palabra super, pero le agregamos el punto, ¿sí? Y luego le agregamos el nombre del método al cual vamos a trabajar o estamos invocando. O Entonces, sea que estos métodos son los que están en la clase padre, que la clase padre es corriente. en la clase padre se encuentran. Entonces, en este caso, el método consignar que usted ve aquí después del punto, este método pertenece a la clase padre. Ya Nos llegué. damos cuenta porque estamos usando la palabra super. Y al usar la palabra super estamos indicando que después del punto vamos a utilizar los métodos propios de la clase padre. Y en la clase padre, pues ese método requiere un argumento, un dato, que en este caso lo estamos haciendo que es cantidad. ¿Qué Ah, observa? Si baja un poquito, se va a dar cuenta que nosotros no estamos utilizando métodos aquí. Aquí simplemente estamos utilizando los atributos de una manera directa. ¿Eso qué significa? Que cantidad de consignaciones y cantidad de retiros vamos a utilizar directamente porque son de la clase padre. Y en la clase padre nosotros no la declaramos como default, sino que la declaramos como protected, que es el que más se utiliza, el que se utiliza cuando se hace herencia. ¿Te queda allí claro o tienes alguna no, inquietud? este pedacito no. O sea, cuando vamos a usar, digamos, estos cantidad de consignaciones, estos métodos, digamos, estos resultados que estamos llamando, no son de este cuenta de ahorro, sino de cuenta corriente. Si quieres, miremos el método. Entonces, permíteme, te muestro algo. Mira que aquí tenemos un método, ¿sí? Y este método es el que nos permite cumplir una función para nuestro caso, que es darle una respuesta al requerimiento funcional del cliente que él quiere que mostremos información. Y esa información que quiere mostrar, pues es la de los resultados, en este caso puntual, de la cuenta de ahorros que está en este momento en método. Es decir, este método se encarga de Sí. mostrar exclusivamente los resultados de la cuenta de ahorros. Pero cuando la cuenta de ahorros se crea, ella utiliza ciertas cosas que tiene la clase padre. Esas cosas que está utilizando son los atributos de la clase padre, que son cantidad de consignaciones y cantidad de retiros. ¿Eso qué significa? Que si usted mira un poquito y va hasta arriba de esta misma clase, se va a dar cuenta que allí en esta clase no están estos atributos,
sino que están en la clase padre. Si quiere, vaya a la clase padre, que es la clase banco. Y se da cuenta en la clase banco, en la parte de la clase banco, en la parte de Ah, o sea, arriba. mi padre es banco. Yo pensé Ajá. que se usaba era de cuenta corriente, o sea, de la otra cuenta. Entonces, en la clase banco Ah, es donde se encuentran los atributos. Entonces, usted puede observar que aquí están los atributos y esos atributos ok, se han sí. declarado en la clase banco, ¿sí? Es que lo estaba viendo, claro, lo estaba viendo Y, al revés. y se declararon como protected. ¿Eso qué significa? Que estos atributos que son Ujú. de la clase padre los puede utilizar cualquier clase hija o cualquier clase que hereda. Cuando creamos la cuenta de Pero ahorros, no cualquiera que sea público. en este caso tiene que tener el stance. Cuando utilizamos la cuenta de ahorros, si quiere, vaya a la clase principal. Cuando creamos la cuenta de ahorros, lo que hacemos nosotros es utilizar el método que nos permite crear la... Lo que hacemos nosotros inicialmente es crear el objeto cuenta de ahorros. Por eso ustedes pueden ver aquí que creamos el objeto cuenta 1, que es cuenta de ahorros. Al crearlo, le estamos enviando un argumento, que es un valor inicial para verificar o dar cumplimiento a uno de los requisitos del cliente, que solo se puede crear una cuenta cuando tenemos nosotros el valor inicial como tal. Entonces, cuando hacemos uso de esta línea, con el new creamos la cuenta de ahorros y le enviamos un valor para ver si podemos activar la cuenta. Al Ya. crear la cuenta de ahorros, entonces podemos utilizar todo lo que es de cuenta de ahorros. Y dentro de cuenta de ahorros, entonces, si quiere, vayamos a la clase cuenta ahorros, por favor. Si usted observa en la clase cuenta ahorros, entonces cuando vamos por ejemplo, consignar, usted se da cuenta que aquí está el método consignar de la clase cuenta ahorros, pero también se da cuenta que dentro de ese método está la palabra super. Eso significa que lo que estamos haciendo es a través del método consignar de la cuenta de ahorros, lo que estamos haciendo es invocar el método consignar de la clase banco, de la clase padre. Entonces, si quiere, vaya por favor a clase banco. En la clase banco, el método consignar como tal utiliza el atributo cantidad de consignaciones. Entonces, además de alterar, modificar el valor del saldo, él empieza a utilizar el atributo cantidad de consignaciones, pero el valor que va a tener cantidad de consignaciones va a ser exclusivamente para cuenta ahorros. Entonces, Ok. cuando se trabaje desde cuenta ahorros, todos los atributos de la clase banco van a guardar una información que corresponde estrictamente a la cuenta de ahorros. Sea como la cantidad de ese que En- se ejecute. Exactamente, entonces en este caso va a guardar lo que corresponde al saldo, va a guardar lo que corresponde a cantidad de consignaciones y a cantidad de retiros. Aunque los mismos tres atributos los puedo utilizar con cuenta corriente, cuando creemos cuenta corriente, el sistema, pues las instrucciones se van a encargar de que esos mismos tres atributos guarden los datos de cuenta corriente, es decir, serán el mismo nombre de los atributos, pero los valores corresponderán a cada cuenta según lo que se haya realizado. Ya. Ah, no, listo, profe, este ya, o sea, ya más o menos lo entendí para En- poder hacerlo yo. Si Entonces lo quieres, que siga tienes que con los hacer, demás. por ejemplo, si quieres mirar Ajá. en la clase principal, si vas a la clase principal, lo que estamos pidiendo, lo que se pide en este ejemplo es que, si se da cuenta, aquí aparece exclusivamente lo relacionado a la cuenta de ahorros. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que se está pidiendo es que se agregue el consignar un punto más y el retirar, pero en este caso de la cuenta corriente. Ya. Como se dan cuenta, ya los métodos están en las clases correspondientes. Lo que hay que hacer es agregar allí y en los... A este hay que agregarle un método más.
Hay que agregar una línea pues para que aparezca en el menú que diga Ok. consignar cuenta corriente y una de que diga retirar cuenta corriente. Ah, ok. Y entonces esas dos serían dos, Profe, qué pena, ¿se dos acordó el pasos plazo de más. mandarle? Este es hasta la semana que viene. Ah, listo. ¿El de biblioteca matriz hasta cuándo también? Lo ¿Hasta la mismo, otra? Ah, sí, lo bueno, mismo. O listo. sea, pues inicialmente había pensado en el lunes, pero no, podemos hacerlo hasta la semana que viene, unos días después. En este caso, para el ejercicio de esta herencia, pues lo que hay que hacer es agregar dos componentes en el menú, como usted los tiene ahí con comentarios. Y eso que implica que en el switch se agregan dos casos más. Y en esos casos lo Sí. que se hace es invocar los métodos respectivos, Ah, listo, profe, porque los listo. métodos ya están creados. Todas las clases ya tienen todos sus métodos creados. El objetivo de este ejercicio de herencia es que ustedes observaran cómo funciona el uso de los atributos, el protected, el use super, que es lo que explicamos en clase, para que se den cuenta que se puede utilizar código sin volver a escribirlo. Ah, ok. Profe, usted está grabando esta tutoría, ¿cierto? Sí, por eso le pedí por lo que hiciera el cambio. Ah, bueno, listo, no, profe, sí. Profe, no se le olvide enviarnos las Ya diapositivas. mismo las estoy enviando. Las de- Pero todas. Es que usted solamente nos envió la de la segunda unidad, pero la de la primera unidad no la envió. Y de ahí para allá la segunda sí, y de ahí para acá las que hemos visto tampoco las ha enviado. Pero, a ver, eh, ¿qué quedó faltando? En este momento voy a enviar las excepciones, entonces la unidad uno también, ¿no? Sí, unidad. Si quiere, mándelas todas de una vez. O sea, vuélvelas a mandar en caso tal, la uno, la 2, la 3 y esta creo que es la 4 y la 5 que hemos visto. Bueno, Porque es que la verdad yo no tengo ninguna diapositiva y yo me guío más viendo las diapositivas. O sea, mirando a ver qué puedo cambiar. voy a buscarlas y las organizo para enviarlas al paquetico. Ay, porfis, profe. Sí, porque Gracias. tenía en este momento organizado ya justo el correo listo para enviar el de excepciones. Sí, porque, ah, bueno, el de secciones sí, porque nosotros en este momento, yo, lo que tengo de usted que nos ha enviado, Porque yo les envié los videos de herencia, el video de la Rayleigh y creo que el video de tamaño fijo. este fue el de tamaño fijo, es el único que como tal que usted envió, pero el que va antes de este que está en la plataforma, pues que no se puede descargar, y los que va después de ese no los he enviado. Ah, el de tamaño fijo de presentación. Sí, o sea, la presentación de este sí que es esta, tema 2, pero el tema uno y del tema 3 en adelante no lo he enviado. Pero sí recibió los videos. Sí, sino que yo Ya. casi para mí es más fácil manejar las diapositivas. Ah, ok, O sea, me entiendo más. ok, vale, Ay, muchas gracias, profe. con mucho gusto. ¿Tiene alguna otra inquietud? No, voy a Pregunta. intentar hacerla en la consignación y cualquier cosa le puedo mandar al correo en caso tal. Sí, no hay problema. Ah, bueno, listo, profe. No, muchísimas gracias. Lo dejo para que usted me le robe media hora para que siga atendiendo a los demás a ver si de pronto tienen otras dudas. Vale, con mucho gusto. Gracias, profe. Con gusto. Ok, chicos, ¿cómo están? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Todo está allí claro? Programaron el equipo para que se conectara. Y ya está Profe, ahí. buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, sí, señor. Apenas conectándome aquí. Profe, estaba Bienvenido. revisando. Gracias, profe. Estaba revisando aquí pues, el de la cuenta del banco. Y Ajá. pues más o menos como una indicación de cómo podría ser pues, el consignar y el retirar. Para la cuenta corriente, Sí, señor. eh, tienes abierto el clic si quisieras compartir pantalla o si no, lo hago desde acá como quieras.
Pues lo tengo abierto, pero como estoy conectado desde el teléfono y Ah, también ok. estoy del computador, estoy como pues separados los dos. Sí, vamos a mirar acá. Voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan eh, tengo tantos ejercicios de herencia del mismo modelo que no tengo presente aquí. Voy a compartir este que encontré aquí que no está completo, pero la idea es esa. Ah, pero podemos hacer algo entonces para que lo miremos con el que les envié, que quedó en otro equipo. Señorita Estefanía, ¿podría colaborarnos con algo, por favor? Muchísimas gracias. El del principal. No, no lo cierre. Ese. Mira, Oscar, lo que buscamos con el ejercicio de herencia es utilizar en la clase principal, incorporar en el menú que aparezcan dos elementos más, que es el de consignar en la cuenta corriente y el de retirar de la cuenta corriente. ¿Eso qué significaría? Que nosotros podemos eh, incluir el uso de esos métodos. Primero, pues socializar en el menú, socializar que le aparezca al cliente en pantalla que se va a consignar y que se va a retirar, es decir, hay que incluir dos componentes más, habría que ampliar las opciones hasta un total de 7, y eso implica que en el switch, en el case, se agreguen dos casos más en donde se invoquen los métodos correspondientes para retirar y para consignar de la cuenta corriente. Lo que hay que hacer es darse cuenta lo que tienen los métodos. De pronto, la señorita, nos podría colaborar yendo a la clase cuenta corriente. Ok. Entonces se pueden dar cuenta que en el método cuenta corriente, perdón, en la clase cuenta corriente, ustedes se dan cuenta que tenemos dos métodos, que es el de retirar y el método de consignar. Sí, ustedes se dan cuenta. Y se dan cuenta también que esos dos métodos requieren dos datos, porque tienen cada uno un parámetro. O sea que cuando se invoque el método retirar, pues necesitamos darle un parámetro. Cuando invoquemos el método consignar, necesitamos darle un dato, perdón, darle un argumento para que ese parámetro pueda funcionar. Pero necesitamos primero, antes de invocar los métodos retirar y consignar, necesitamos primero invocar o crear la cuenta corriente. Es decir, necesitamos primero crear la cuenta corriente y cuando la creemos la vamos a crear diciéndole cuál es el valor que tiene. ¿Hasta allí les queda claro, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Pues ustedes se pueden dar cuenta que en la pantalla los métodos ya están hechos. La invitación, ¿cuál es? La invitación es entender cómo funciona el método retirar, cómo funciona el método consignar también, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, las instrucciones que aparecen allí, sino sumas y restas, no aparece cosas complejas, ¿sí? Para que ustedes se puedan dar cuenta sobre eso. Y en la clase principal, si usted quiere viajar a la clase principal, en la clase principal, ¿ustedes qué van a hacer? Pues baja un poquito, por favor, señorita Estefania. En uno de los casos, pues cuando ustedes vayan a hacer el uso del caso de retirar, pues primero tienen que crear la cuenta corriente, es decir, deberían de hacer una línea parecida a la de cuenta 1. Es decir, primero hay que crear la cuenta corriente y luego sí hay que invocar los métodos retirar y el método retirar y el método consignar de la cuenta corriente. Porque si lo Profe, invocan, sí, dime. y ahí no se podría hacer, digamos, de una manera de que en el mismo método crear cuenta de ahorro,
la persona escoja, o sea, como una opción de escoja la clase de cuenta que quiere crear. Entonces se hace una opción que diga ahorro y otra que diga corriente. Entonces que dependiendo de la que él quiera crear, así mismo la cree. Sí, se puede hacer. Lo importante es que en este caso pues se pueda cumplir con el objetivo de que ambas cuentas funcionen. Ok. Entonces, si van al menú, pues en el menú pueden hacer uso de la opción de crear una cuenta o crear la otra cuenta. De manera que cuando se vaya a ejecutar, pues la persona pueda crear una cuenta y si quiere crear la otra. Lo importante en ambos casos es que debemos colocar una instrucción similar a esta. Es decir, si vamos a utilizar la cuenta corriente, necesitamos crear primero el objeto cuenta corriente. Es decir, necesitamos utilizar el new para poder hacerlo. Y ustedes se dieron cuenta ahorita que en cuenta corriente también se requiere utilizar un argumento. Es decir, ustedes cuando creen cuenta corriente necesitan darle un valor de entrada. ¿Sí? Es un modelo similar a este que usted está viendo en pantalla, solo que ya no se llama cuenta oro, sino que se llamaría cuenta corriente para que ustedes lo tengan presente. Entonces, la invitación para todos ustedes es que puedan trabajarlo, pero teniendo presente que hay primero que crear el objeto cuenta corriente. Entonces, es algo similar en la creación como tal. Una vez creado, pues se puede hacer el proceso de retiro. Lo que sugiere la estudiante, la señorita Millán, es pues hacer algo similar a algo parecido a esto. Usted solicita en pantalla, ingrese el valor para crear su cuenta corriente, el texto como usted lo quiera manejar. Pero no olvidar entonces que es importante tener presente la línea de la creación del objeto, porque sin esta pues no podemos retirar, no podemos consignar. Y entonces eso nos daría excepciones como las que vimos en esta semana de clases. ¿Les queda claro, chicos? Sí, señor. Sí, profe. O sea que también habría que crear como un método o un método que diga que muestre la información de la cuenta corriente también, ¿cierto, profe? Ese ya está. Si quieres, puedes, señorita Millán, podrías ir a la cuenta corriente otra vez, por favor. Se acabó. Entonces usted se da cuenta en la parte inferior, ahí está el método que se encarga de mostrar los resultados en el caso particular de la cuenta corriente. Los métodos, todas las dos Ah, clases, cuenta corriente y cuenta de ahorro, ya están completas. Lo que hay que hacer es saber cómo invocar los métodos, que es lo que les expliqué ahorita. Básicamente tendrían que hacer el trabajo en la clase principal. Ujú, listo. sí, solamente sería incluirlo también en el Switch y listo. Es Exactamente, o el sea, de mostrar agregar la el información de la menú, cuenta. pueden ponerlo como gusten, pero básicamente es trabajar en la clase principal y que le permita a uno el código, pues, de poder crear cuenta de ahorros y crear cuenta corriente, poder retirar y consignar de ambas cuentas y poder ver los resultados de ambas cuentas, cómo va el proceso. Porque los métodos en ambas clases ya están completos. Ujú. ¿Te queda claro, Oscar? Sí, profe, está claro. ¿Eso se le manda al correo No, la o idea es por medio que de la plataforma? se subiría a la plataforma. No he creado todavía el espacio en la plataforma para que lo envíen, para que ustedes tengan la tranquilidad de poderlo trabajar. Pero la idea es que se va a crear en la plataforma para que ustedes puedan subirlo a la plataforma y la idea es que puedan enviarlo esta semana. Eh, Recuerden que esta semana se llevaría a cabo el examen con base en las condiciones que hablamos en la semana. De hecho, esta misma clase, esta semana lo mencionamos. Yo espero enviarles, Sería para el día sábado. sí, la idea es que se programe para el día sábado y espero enviarles un video explicativo de lo que alcanzamos a ver de persistencia para que el martes en clase hagamos un ejercicio. Espero Ah, listo, profe. que puedan trabajar con eso. ¿Les queda claro hasta ahí lo de herencia? ¿Tienen de pronto alguna otra inquietud? Y lo de- Pues a mí generalmente las inquietudes me salen mientras voy Mientras haciendo y va no me funcionan. trabajando. Sí.
Porque ahí es donde uno se da cuenta realmente qué es lo que no entendió. Ah, ok. Ok. Mientras trabajas, sí. ¿Y los demás chicos tienen inquietudes? Parece que no hay inquietudes. Por ahora no, muchas gracias. Ah, ok, señor Jesús. Profe, qué pena otra pregunta. Otra Cuéntame. pregunta. Ahorita la compañera decía que de biblioteca había que enviar ¿lo de qué? Una matriz, ¿cierto? Este, que Ese no era, fue el que envió la semana pasada. sí, pero está incompleto. El de la Ok. Raylis. Ajá, a este hay que modificarle la opción 5 que es mostrar toda la información porque no está bien el método, pues como tal no está bien, genera un error, y crear el de borrar en la matriz, la opción 4. Sí, hay dos métodos que Ah, están ok. incompletos, que es el de mostrar y el de borrar. Ah, ok. Así como está el De manera de código, prensa les esta semana, funciona el ¿cierto? problema. ¿Sí te queda claro, Oscar? Sí, profe, está claro. Ah, ok. Pues, profe, pero la verdad o sea, esa me parece que la matriz es un poquito más tediosa. O sea, es más corta que el array, pues que un arreglo normal de una dimensión, pero es más compleja. ¿La Raylis? No, bueno, sí, el array. El de matriz, que es así, el que estamos trabajando con arrays, me parece que es más compleja. Sí, hay que tener presente bien el camino por el cual uno debe ingresar o poder manejar la información de la Raylis. Porque, por ejemplo, en el de mostrar, yo estaba tratando de que me mostrara todo menos los null, así como hicimos en el primero, pero lo intenté de la misma forma con este y no funcionó y me tocó buscar, o sea, empezar a mirar cuál método, porque es que cuando uno le da, digamos, catálogo, punto, aparecen muchos para usar el get, no sé, el erase, que es el que se usa, pero Ajá. toca es mirar cuál le funciona, o sea, ponerle lógica y saber cuál me va a funcionar. Toca, lo que podemos hacer entonces es, si quieres, muestra la clase biblioteca, por favor. Espérame, guardo todo acá y cerramos acá y abrimos el de biblioteca. Biblioteca matriz. Biblioteca. ¿Este? Sí, y si quieres, mira el método de mostrar, que hay por allí un método de mostrar libro, algo así. Este. Pues Observa yo algo lo puse entonces. así, diferente, o sea, que me mostrara lo que hay dentro de la matriz y adicional me mostrara todo lo que es diferente a null, en Pero caso entonces tal. ahí, permíteme, yo interrumpo una cosita. Sí. Mira una cosa, cuando nosotros utilizamos el array list, es decir, cuando utilizamos en este caso catálogo, al utilizar puntualmente la instrucción o el uso del método size, pues automáticamente nosotros ya no tenemos que preocuparnos por pensar que haya algo con null, porque él exclusivamente con el size nos va a mostrar la cantidad de elementos que tiene. Es decir, catálogo.size puntualmente me va a establecer si hay un número, es decir, en este caso un número entero que correspondería, por ejemplo, si hay 5 libros, él se convierte catálogo.size en 5. Si hay 10, Y si yo catálogo.size en 10. él se encarga de hacer la modificación. Si yo borro un libro, el resto de ese 5, el Exactamente. Él número. resta, pero hay que tener presente algo. Y lo que hay que tener presente entonces es que ya con base en eso no se requeriría el uso del null.
Es decir, la línea como tal que tienes aquí ya te estaría sobrando porque con certeza estarías buscando exclusivamente en la cantidad que sí existe. Por eso Mm, catálogo punto 6 te define ese valor. Es decir, ah, si esto te llega a dar falso, es porque catálogo punto 6 definitivamente tiene de valor cero, ¿sí? Y cuando tiene valor cero significa que no hay ningún elemento en el array list. Es decir, literalmente en biblioteca no habría ningún libro. Si ya. catálogo punto 6 te da 5, 10, 15, 20, cualquier valor diferente de cero indica que en ese momento esa cantidad 5, 10, 15 o 20 son libros que están en el arreglo o físicamente en biblioteca estarían puestos en los estantes. ¿Eso qué indica? Que compararlo con null no tendrías por qué hacerlo porque ya tienes la certeza de que si se cumple esta condición es porque Ya. hay libros. Ah, ok, listo, profe. Es que Entonces, sí, son muy el diferentes. null lo usamos porque el null tiene posiciones y cuando ese arreglo es de objetos, pues esas posiciones pueden tener null. Y nosotros, el tamaño es fijo, nosotros no necesitamos buscar donde hay null. En el caso de ArrayList tiene la ventaja de que si hay objetos es porque solamente hay los objetos con todos sus Los que valores. están llenos. Y entonces, ahora que observa de instrucción, para poder visualizar nosotros algo en pantalla de una array list, pues nosotros necesitamos utilizar el método get. Y el método get lo que hace es entregarnos una dirección de memoria. Es decir, nosotros al final tenemos que catálogo.get se nos convierte en una dirección de memoria de un objeto. Si lo parametrizamos, es decir, si colocamos array list, el símbolo menor, el nombre de la clase y el símbolo mayor, pues nuestra instrucción para poder visualizar información nos queda más cortica, es decir, nos queda solamente el pedacito que usted ve en pantalla, que es saltado entre el cuadro rojo, si lo parametrizamos como debe de ser. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces, lo que podemos hacer es utilizar los métodos de la clase. Por eso, lo que podemos hacer es colocarle los paréntesis para poder, después de los paréntesis, colocar nosotros el método de la clase o más bien utilizar el operador punto, ¿sí? Que usted ve allí. Y luego sí hacer uso de los métodos de la clase, que en este caso es la clase libro. Es decir, en este caso estamos haciendo uso del método consultar libro. Entonces, esta es una forma en que uno puede hacer uso directamente de toda la línea de instrucciones, eh, conociendo el objeto de qué clase es. Y de esta manera no tenemos que pensar nosotros en buscar los null, porque en el caso de los array lists no van a existir los null, porque si hay nulls, él no los tiene presente porque no estarían como objetos dentro del arreglo. ¿Te queda claro? Ok, ok. Sí, sí, señor. Nosotros en clase explicamos una forma diferente. En clase lo que hicimos fue colocar, por ejemplo, libro, ¿sí? Un libro, ¿sí? Y lo declaramos como tal. Y luego, ¿qué hicimos nosotros? Pues lo que hacíamos era decir, un libro, ¿sí? Es igual a catálogo.get, ¿sí? Y la posición que nos vaya a dar, en este caso, el ejemplo. Y luego lo que hacíamos era, que explicamos en clase, era un libro, punto, ¿sí? Y aquí colocamos consultar título. Por ejemplo, hacíamos algo así en clase que explicamos esta semana, o la semana del Creo que tema usted de... está mostrando pantalla. En este momento no estoy mostrando pantalla, estamos usando tu pantalla. Bueno. ¿Están viendo el texto que escribí en la pantalla? No, es que por eso le digo, no se ve nada. ¿No se ve nada? Ok, entonces vamos a... comparte pantalla, por favor. Listo. Ok, chicos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente aquí. Y acá ustedes podrán apreciar, bueno, vamos a colocar compartir pantalla y vamos, bueno, ya estamos compartiendo pantalla. Vamos a buscar el ejercicio, no sé si lo tengo aquí en este equipo.
Vamos a poner una pantalla. A ver si hay no. No lo veo, no lo veo. Vectores. Este es esta vista de rayos X. Bien. Entonces nosotros en biblioteca, este debería ser el ejercicio. Entonces en biblioteca, por acá, aquí, bueno, este es otro ejercicio de vectores. Bien, lo que yo les estaba mostrando a ustedes era que en la clase, la clase de biblioteca tenemos un método que es mostrar la información. Y en esa clase como tal, utilizamos lo siguiente. Voy a escribirlo aquí en pantalla, voy a cambiar vamos a colocar esta diapositiva. Nosotros en la clase lo que habíamos visto es utilizar nosotros en la clase vimos algo así como colocar libro, ¿sí? Un libro, y colocamos el punto y coma. Es decir, nosotros lo que hicimos fue declarar un libro porque el método GET lo que nos hace es entregar una dirección de un objeto. Es decir, luego lo que hacíamos era colocar un libro, ¿sí? Y le hacíamos que era igual a catálogo.get y entre paréntesis colocamos el i, punto y coma. Y luego lo que hacíamos era colocar un libro, ¿sí? Y colocamos punto y teníamos acceso a todos los métodos de la clase libro como tal. Y de esta manera podríamos consultar nosotros los atributos de la clase. Los atributos haciendo uso de los métodos de la clase. Nosotros colocamos este modelo en las explicaciones que vimos en la clase anterior, ¿sí? Y así podríamos nosotros colocar, por ejemplo, esto dentro de un sistema. O sea, nosotros podemos colocar esta instrucción. Y esa instrucción nosotros la usábamos para poder mostrar los resultados. Todas estas instrucciones, estas dos instrucciones dentro de un for, fue lo que explicamos nosotros en la clase anterior. Lo que ustedes ven ahora en el ejemplo que les envié de la clase, el uso de vectores o de la array list, es que lo que hacemos nosotros ya es utilizar una línea de código más larga para poder trabajar en ella. Es decir, colocamos el mismo system.out. Voy a copiar esta línea, ¿sí? Y lo lo que ustedes ven en el ejemplo es que ya no utilizamos una variable creada de tipo libro, sino que la vamos a colocar directamente, reemplazamos un libro y colocamos directamente catálogo.get de i, ¿sí? Y hacemos el reemplazo. Es decir, ustedes se pueden dar cuenta que en este caso, este pedacito de línea es el reemplazo de utilizar esta variable un libro. Ambos funcionan sin problema alguno. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo aquí directamente utilizar la información. Y en el caso de utilizar esta variable, que es un objeto llamado un libro, pues estaremos creando un objeto, una variable, un objeto, para poder manejar la información haciéndolo de esta manera. Entonces, usted tiene, en este caso, usted ya tienen dos formas que pueden trabajar directamente la información como tal. Ustedes pueden utilizar bien sea el crear una variable, el asignar la dirección en esa variable, en ese objeto, y luego utilizar el objeto haciendo uso de la invocación de los métodos a través del operador punto. O pueden directamente trabajar en la instrucción
haciendo uso de esta línea que incluye dentro de los paréntesis, incluye todo lo correspondiente a la captura de la información o de las direcciones que hay dentro del vector. Esas son las dos formas que ustedes pueden utilizar para, por ejemplo, visualizar información de algo que se encuentra dentro de un vector. ¿Les queda claro, chicos? Sí, señor. Entonces, de esta manera pueden utilizar cualquiera. Nosotros en la clase pasada lo que hicimos fue trabajar directamente de esta forma. Creamos un objeto, primero declaramos un objeto de la clase libro que nos permitía a nosotros después guardar la dirección en ese objeto que nos entrega catálogo.get y luego lo que hacíamos era tomar esa variable para poder invocar todos los métodos a través del operador punto y luego sí trabajar con todos los métodos que tuviéramos desde esa clase. Por eso ustedes colocan el código, se van a dar cuenta que en el código se hace uso de algo reducido, algo diferente, y en este caso es el de una línea en donde simplemente dentro de esa misma línea utilizamos todo de una vez. Listo, profesor. ¿Les queda claro allí, chicos? Sí, mejor. Entonces, ¿qué se da cuenta usted, por ejemplo, señorita Estefanía? Que el array list no nos debemos preocupar si hay posiciones vacías, porque en el array list no va a existir la posibilidad de posiciones vacías. Sí, porque solo llenando las que, Él o sea, siempre como va a las tener, que tiene. O sí, sea, las que uno le va llenando a sí mismo se va ampliando y se va reduciendo. exactamente. ¿No? Y el punto size le dice, si es 0, no hay ningún libro. O el punto is empty. Si le da verdadero es porque tampoco hay ningún libro. Entonces hay que preocuparnos por los null. Cuando usamos un arreglo de objetos, entonces ahí sí debemos tener presente que ese arreglo de objetos puede tener alguna posición null y esas posiciones no nos interesan. Entonces lo que hacemos nosotros es en un for pues incluir si es diferente de null para que no nos vaya a meter en lugares donde hay null y nos genere la excepción que vimos en esta semana, el null pointer exception. Ok. ¿Les queda claro, chicos? Sí, sí, señor. ¿Tienen de pronto alguna otra inquietud Pero pienso. antes de que nos corte el ejercicio, digo, nos corte la videoconferencia? Ay, profe, no se le olvide enviar las diapositivas. Yo sé que cansa mucho. Aquí tengo la de secciones que la estaba ya organizando para enviarla, pero voy a Bueno, buscar las otras. bueno, hágale pues, profe. Con gusto. En algunos minuticos se nos va a cortar la videoconferencia. Si no tienen ninguna otra inquietud, pues nos veríamos este martes. Estén pendientes, espero enviarles un video. John Jairo Castillo, ¿tu correo es el de qué? ¿Lo enviaste cuánto? Yo lo reviso, hoy lo reviso y te doy respuesta, John. Eh, Les estaré enviando un videito con la explicación de persistencia para que podamos en este día martes que viene hacer un ejercicio de los que está propuesto en el material de clase. Profe, pregunta, antes Dime. de que corte. Dime. Por ejemplo, cuando uno va a usar persistencia, persistencia es el hecho de usar un archivo de texto para que mi programa lo traiga, ¿cierto? Sí. Sí. Por ejemplo, o sea, el caso de persistencia, ¿en qué tipo de casos se usa? O sea, como en la vida real, uno lo va a usar, digamos, en un programa que
Por ejemplo, si usted quiere actualizar información de estudiantes y notas, por ejemplo, usted puede traer desde un archivo serial todo el listado de estudiantes y lo que hace es actualizarle las notas. Y de hecho, aún puede aprovechar también para comparar si la información que le va a registrar el usuario coincide con la que se encuentra en el sistema. Pero, por ejemplo, esa información que yo le voy a decir al que me traiga obligatoriamente tiene que estar en un blog de notas o no puede estar, por ejemplo, en un Excel. En este ejemplo, empezamos con el blog de notas. Pero usted sabe que existen bases de datos también, es decir, hay aplicativos que son más complejos, que tienen más información y es lo que hace es eso, o sea, es parte de la persistencia. La persistencia, por ejemplo, una base de datos que hay muchos datos, muchos campos y lo que hace la persistencia es tomar la información del campo que usted quiera trabajar. Entonces, cuando se corren esos aplicativos, por ejemplo, cuando usted utiliza el usuario y contraseña en alguna cuenta de correo, lo que hace es traer la información o coge su información que se ingresa y la compara con la que está previamente almacenada. La persistencia lo que busca es poder eh, conservar los datos una vez se termine de utilizar la aplicación. O sea que si yo, por ejemplo, tengo un blog de notas vacío, que yo le llamo datos, digamos, Usted lo y yo puede voy a llamar, guardar la información que tengo, ella va y se guarda en ese blog de notas. usted lo guarda en el blog de notas del nombre que usted de pronto quiera darle o simplemente le da el nombre y él lo graba, y le crea el archivo blog de notas con ese nombre. Ok. O sea que así el archivo exista o no exista, digamos en caso tal de que no exista, yo lo puedo crear desde el programa. Exactamente. Usted le Ok. puede utilizar las líneas de código que le permiten crear. Por ejemplo, en el caso de persistencia, aquí tengo, de pronto este es el archivo que tengo aquí. Por ejemplo, aquí en el caso de persistencia, ustedes van a ver que hay una línea que se llama, una clase que se llama el file y también dentro de esa clase vamos a utilizar también otra que se llama el print writer. Y en este caso lo que hacemos nosotros es escribir, ¿sí? Escribir dentro de un archivo. Entonces nosotros le podemos dar el nombre del archivo para que pueda trabajar sobre ese nombre y este nombre de archivo puede existir o puede no existir. Lo que hace el computador al final es cuando se cierre completamente